bendiga, hermanos. Buen día, un gusto de saludarles, un gusto de verles. Qué privilegio poder estar, hermanos, con ustedes en este día. Hermanos, les pido que se unan conmigo en oración y después vamos a abrir la Biblia para estudiar. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana. Padre, te pedimos en esta mañana por todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, aún en otros estados, Señor, y ciudades de esta nación, Padre, en la que tú nos has plantado. Señor, te pido fortaleza para el débil. Te pido, Señor, que tú puedas consolar al que necesita consuelo. Te pido, Señor, que tú puedas levantar al caído, revitalizar con fe a aquel que ha perdido la fe, la esperanza en ti. Oh Dios, te pedimos que cumplas tu divina voluntad, tus propósitos sean cumplidos, oh Dios. Que tu pueblo, Señor, no titubee, no flaquee, no caiga. Que ahora más que nunca esta iglesia, Señor, que tú has puesto en la tierra, brille, Señor, como la luz del mundo. Y no pierda, Señor, su sabor como sal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Por los miembros de nuestra congregación que viven en temor, también los ponemos en tus manos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. A tu nombre sea la gloria solamente, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Este pueblo dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos queda solamente media hora, hermanos, para estudiar la palabra del Señor, pero lo vamos a aprovechar al máximo. Así que le voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia. Y quiero, mientras ustedes van abriendo su Biblia y vayan buscando siempre en el libro de los Jueces, por favor, en el libro de los Jueces, que vayan buscando el capítulo número 11. Mientras lo hacen, yo les quiero recordar algo que ocurrió hace un mes. Hace un mes estuvimos celebrando el Día de las Madres, aproximadamente hace un mes, y fue un pastor me enseñó el término diosidencia, que no hay coincidencias, sino diosidencias, ¿verdad? O sea, cosas que Dios permite que sucedan así, que no se planean. Y fue por diosidencia, llamémoslo así, que ese día tocó estudiar a Débora, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo cómo es que se le llamó a ella como madre de Israel, ¿verdad? En ese lapso de tiempo que ella fue jueza de Israel, entonces se le dio ese nombre, la madre de Israel, como madre de Israel. Entonces fue algo interesante para el Día de las Madres estudiar a Débora. Y ahora nos toca estudiar a otro juez, llamado Jefté, que es un padre. Entonces, en realidad, nos tocó, por diosidencia, ver un ejemplo de una madre y el ejemplo de un padre en el día respectivo de la mamá y del papá. Así que, y padres, no se preocupen, no me he olvidado de ustedes, sino que al final tenemos algo planeado para poder orar por todos los papás. Pero primero vamos a ver esta historia de Jefté, y solo les quiero adelantar algo. Cuando estudiamos a Débora vimos un ejemplo bueno, ¿verdad? Pero hoy que vamos a estudiar a Jefté vamos a ver un ejemplo malo. Entonces vamos a aprender siempre, pero tenemos como papás que estamos aquí, como padres que estamos aquí, tenemos que aprender no solo del buen ejemplo, sino aprender a veces de los malos ejemplos, ¿verdad? Y esto creo que es bastante apropiado. Así que, hermanos, no sé si ya encontraron Jueces 11. Entonces, vamos a leer, hermanos, por favor, a partir del verso
número 11, Jueces capítulo 11 y también versículo 11. Jueces capítulo 11, versículo 11, y yo estoy leyendo para los que tienen su Biblia digital y quieren sincronizarse en la misma traducción. Estoy en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, si lo gusta leer en esa traducción. Bueno, leemos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos. ¿Quién lo hizo cabeza y jefe, hermanos? El pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. ¿Delante de quién habló Jefté? Del Señor. El verso 12 luego dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué hay entre usted y yo que ha venido a mí para pelear contra mi tierra? Dejemos hasta allí la lectura, hermanos. Pueden sentarse, por favor. No voy a repetir lo que estudiamos la semana pasada, porque si no nos pasamos bastante del tiempo hoy. Pero aquellos que no estuvieron, sepan que nos adelantamos unos capítulos. Si recordarán, estuvimos viendo la historia de Gedeón, si usted lo recuerda, y desde Gedeón comenzamos a decir de que de allí para acá las cosas han ido de mal en peor. No solo con el pueblo de Israel, que pasó de ser un pueblo idólatra que simplemente adoraban a dioses falsos, a un pueblo que al final de la vida de Gedeón hasta comenzaron a adorar la ropa, el vestimenta sacerdotal que hizo Gedeón del oro que se le dio al final de la victoria, de la batalla que ganó. Entonces las cosas se fueron de mal en peor, fueron empeorando, no solamente con el pueblo, sino los jueces también. El mismo carácter de los jueces fue decayendo, y hemos llegado aquí hasta a Jefté. Y les mencioné la semana pasada que Jefté es un hombre que nació, es el hijo, si ustedes lo quieren leer en el verso 1 de este capítulo, Jefté es un galaadita. Galaad es el padre de Jefté, pero la mamá de Jefté era una ramera, digamos. Aquí lo dice claramente en el versículo 1 de este capítulo que hemos leído. Jefté, el galaadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Entonces, ya les he explicado cómo es que esto se daba en Israel, porque estaban adorando a Baal, y en la adoración a Baal había un rito, una manera de adorar a Baal que era como para darle fuerzas para que él pudiera ser el Dios de la, que digamos, que haga prosperar la tierra, de la fertilidad. Entonces ellos lo que hacían era que practicaban las relaciones en el templo con las, digamos, prostitutas del templo, o sea, las prostitutas de Baal que estaban reunidas en el templo. Ellos se acostaban con ellas, tenían sus relaciones, y en algunos casos, como en este, ellas quedaban embarazadas. Entonces, cuando dieron a luz, Galaad se quedó con el hijo, con Jefté, pero Galaad estaba casado. Entonces, aparte de estar casado, tenía otros hijos. Y lo que sucede es que estos hijos, ya ellos van creciendo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el verso 2 del capítulo 11, la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces aquí se va desarrollando la historia. A Jefté lo echaron de la casa. Le dijeron que no querían darle la herencia que le correspondía, la parte de la herencia que le correspondía, porque él no era hijo legítimo de Galaad, sino que era hijo de una ramera. Entonces lo echaron de la casa.
Jefté entonces se va lejos a morar en una tierra que se llama Tob. Eso lo vemos en el siguiente versículo. Jefté, verso 3, huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Entonces ahí, hermanos, tenemos esencialmente el contexto de quién es Jefté. Jefté es hijo de Galad y de una ramera. Tiene hermanos, medio hermanos, llamémoslo así, que son hijos de Galad, pero de su mujer, de la esposa de Galad, quienes lo echan de la casa por ser de otra mamá, no le quieren dar la parte de la herencia que le corresponde. Jefté se va a vivir en otra tierra, y ahí, como dice el final del verso 3, se conoce con hombres que aquí llama hombres indignos. Dice, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos así como se les ha planteado esta primera parte, así comienza la historia de Jefté. Ahora, lo que no se menciona aquí en estos versículos es que Jefté termina teniendo una hija. Él llega a tener una hija. Y dice la Biblia que es su única hija, o sea, no tiene ni hijos ni hijas fuera de ella. Es la única que tiene. Ahora, esto es algo simplemente de contexto, porque no está aquí, pero lo van a ver más adelante en la historia, que esto aparece. Se los platico simplemente para que ustedes sean sabedores, porque les dije que estábamos viendo el ejemplo de ¿qué? De un padre. Entonces, por eso era necesario mencionarles esto desde ya, de que es el ejemplo de un padre. Ahora, ocurre algo interesante. Si vuelven al verso 1 rápidamente, solo vamos a ver un detalle que no señalé. Dice Jefté, el galadita ¿era qué? Era un guerrero valiente. Era un guerrero valiente. Jefté era un hombre que era casi lo opuesto de Gedeón. Gedeón, para empezar, hermanos, no era un guerrero. O sea, Dios lo llamó, pero no era un guerrero. En cambio, Jefté es un guerrero. Y Gedeón, que se puede describir como cobarde, muchos lo han descrito así. Nadie diría eso de Jefté. Jefté era valiente. Jefté era un hombre que iba a pelear cuando se le necesitaba. Pero lo que sucede es que como a él lo echaron de la casa, se fue a vivir lejos. Y tiempo después, si ustedes ven el verso 4, viene el problema que ustedes ya se imaginan, porque es el ciclo que le pasa siempre a Israel. En el verso 4 dice, después de cierto tiempo, sucedió que los amonitas pelearon contra Israel. Entonces aquí tenemos el problema. Ahora Israel se encuentra en un conflicto otra vez, como suele suceder en todo el libro de los jueces. Es el ciclo que se da. Ahora, los amonitas le hacen guerra, ¿y qué creen que va a ocurrir? Los israelitas van a necesitar del guerrero valiente que echaron de su casa y se fue a morar en otra tierra. Entonces vean el verso 5, dice, cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Entonces, esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Que cuando al final se dan cuenta que necesitan a su medio hermano, lo van a llamar. Y recuerden, para los que no estuvieron la semana pasada, recuerden lo que ocurrió la última vez que Israel le pidió ayuda a Dios. ¿Qué ocurrió la última vez que le pidieron ayuda a Dios? No se los dio, sino que les dijo ¿qué? Les dijo, cuando Israel clamó, Señor, ayúdanos. Esta vez el Señor, ¿qué les respondió? Claro que sí, soy yo el que los voy a ayudar otra vez, ¿verdad? Les mando otro libertador. No, no les dijo eso, les dijo, no, ustedes ya les he ayudado muchas veces y me siguen dando la espalda. Así que ahora vayan y clámenle a sus dioses a los que están adorando. Vayan y pídanle ayuda a esos dioses, a ver si les ayudan, ¿verdad? Entonces Israel se quedó por un tiempo sin ese favor, digamos, de Dios, sin esa defensa de Dios.
por todo lo que le han hecho hasta este punto del libro, cómo es que ellos han traicionado a Dios cada vez que Dios los ha librado, vuelven otra vez a la idolatría. Entonces Dios les dice, no, siempre me buscan y les ayudo, y después se olvidan de que yo les ayudé y siguen adorando a otros dioses. Así que esta vez vayan y clamen a sus dioses a ver si les ayudan. Entonces ahí estaba Israel, no tiene ayuda. Y por eso es que van y buscan a su medio hermano y lo encuentran y le piden de favor que regrese con ellos y que les ayude a pelear contra los amonitas. Ahora, ¿quiénes eran los amonitas? ¿Alguien recuerda? Los amonitas eran los descendientes de la hija menor de Lot. Recuerden que hay en esta historia solamente en Jueces, podremos quedarnos solo en Jueces, pero se encuentran los pueblos que son descendientes de figuras que ya hemos escuchado o conocido en la Biblia. Por ejemplo, los amonitas, como les digo, eran los descendientes de la hija menor de Lot. ¿Alguien recuerda quiénes eran los descendientes de la hija mayor de Lot? ¿Eran quiénes? Exacto, los moabitas. Los moabitas eran los descendientes de la hija mayor de Lot. En el transcurso de la historia también van a leer sobre Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob, de quien son descendientes los israelitas. Entonces se van dando cuenta las líneas sanguíneas familiares, las relaciones que hay entre estos pueblos. Entonces, si se van fijando, hermanos, es algo muy interesante, porque Lot era pariente de Abraham, ¿verdad? Esaú era nieto de Abraham. Entonces, todos estos pueblos están muy cercamente relacionados. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, estas dos naciones o pueblos, Moab y Amón, ellos llegan a quedarse en estas tierras, ¿verdad? Donde ahora estamos viendo todos estos conflictos aquí en el Medio Oriente. Entonces, esto es algo que, hermanos, es lo que se estaba dando en el tiempo de Jefté, porque si se fijan, cuando ellos fueron a encontrar a Jefté, lo llamaron, le pidieron de favor regresar con ellos. Jefté dijo, lo que usted se puede imaginar, ahora que me necesitan me vienen a buscar después de tanto tiempo. ¿No son ustedes los que me echaron de casa? Y le dijeron, sí, pero ahora te necesitamos, así que ven con nosotros. Y Jefté dijo, ¿por qué debo ir con ustedes si me han tratado así? Y le dijeron, te haremos nuestro líder, nuestro señor, nuestro jefe, le dijeron. Entonces Jefté, ahí se le prendió un foco, ¿verdad? Yo les dije la semana pasada como una caricatura, ¿verdad? Se le prendió el foco ahí y Jefté se imaginó el daño que a lo mejor les podría cometer como su jefe, ¿verdad? Bueno, no sería mal. Si vuelvo con ellos, me nombran su jefe, ahora les puedo hacer la vida difícil a ellos, así como ellos me la hicieron a mí. ¿Me van entendiendo? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces Jefté acepta, vuelve con ellos, y las dos cosas que les pedí que repitieran cuando estuvimos leyendo el texto es que el pueblo hizo a Jefté cabeza y jefe sobre ellos. Fue el pueblo que lo hizo cabeza y jefe. En el cambio, tenemos, en contraste, mejor dicho, tenemos los otros jueces que fueron levantados por Dios, ¿verdad? Como Gedeón. Pero en este caso fue el pueblo el que lo buscó, lo fue a encontrar en Tob, le pidió que volviera y lo hicieron cabeza y jefe sobre ellos. Ahora, a pesar de que fue el pueblo el que lo hizo,
Jefté actuó bien al principio. ¿En qué sentido actuó bien? Porque él habló, dice aquí el verso 11 que leímos al principio, él habló todas sus palabras delante de ¿quién? Delante del Señor. Entonces, ¿eso qué significa? Que él habló todas sus palabras delante del Señor. Eso significa que él no estaba liderando a Israel como Israel tal vez estaba viviendo su vida en ese momento en idolatría. Jefté estaba hablando delante de un Dios solamente, y era el Dios verdadero, el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces Jefté se pone y delante dice: yo les hablo delante de Dios, no delante de Baal, no como alguien que puso Baal. Y esto lo van a ver, hermano, es un tema recurrente y es un tema muy normal, muy, ¿qué podemos decir? Era la cultura, era lo normal de esa época. Cada nación, cada tierra tenía su Dios, y eso lo vamos a ver. Pero si Jefté se para y habla delante del Señor sus palabras, dice que, en otras palabras, estaba liderando como de parte del Señor. Entonces él comienza con el pie derecho, como decimos. Habla todas sus palabras delante del Señor. Y entonces envía mensajeros al rey de los amonitas. Ahora, ese mensaje, el mensaje que envió dice: ¿qué hay entre ustedes y yo? Porque han venido a pelear contra mi tierra. La pregunta es normal. Ahora, sigamos leyendo la historia. Vamos a ser breves. O sea, vamos a leerlo rápido, se los voy a ir narrando. Dice el verso 13 en adelante: el rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté: porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvela ahora en paz. Entonces, vean aquí, hermanos, el rey de los amonitas pensó que Israel desde hace años atrás les había quitado una porción de la tierra que era de ellos. Eso es lo que está diciendo el rey de los amonitas. Ahora vean otra vez, porque esto va de Jefté al rey de los amonitas, de vuelta a Jefté, porque en ese tiempo no había email, ¿verdad? Sino que era de mandar un mensaje a pie, ¿verdad? Entonces vuelven otra vez a Jefté y vea cómo cómo Jefté contesta en el verso 14. Dice: pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas, que le dijeron: así dice Jefté, Israel no tomó la tierra de Moab. Moab, recuerden, son los descendientes de la hija mayor de Lot, ni la tierra de los amonitas, que es la hija menor, ¿verdad? Los descendientes de la hija menor de Lot. ¿Y por qué no lo hizo? Porque son parientes. Son parientes. Israel, cuando salió de Egipto, hermanos, no iba a pelear contra sus parientes. Dijeron: vamos a ir alrededor de esta tierra, porque son familia. Si usted fuera, por ejemplo, Israel, y Dios le dice: te voy a dar una tierra, y tú tienes que cruzar por la casa de tu familia para ir a recibir la casa nueva que Dios te da, tú no vas a pasar haciéndole mal a tus familiares. Vas a dar la vuelta y entrar por otro lado. Entonces Jefté le está explicando esto al rey de los amonitas. Dice el 16: porque cuando subieron de Egipto, Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom. ¿Quiénes son los edomitas? Descendientes de Esaú. Esaú, que es el hermano gemelo de Jacob. Es decir, esta gente está cercamente relacionada con Israel. Israel son los descendientes de Jacob. Su hermano gemelo tiene descendencias que es los edomitas. Entonces Israel quiere pasar en paz. Le dice: mira, somos parientes, así que danos cruce por su tierra en paz. Entonces les mandan un mensaje diciéndoles: permítanos, les rogamos, pasar por su tierra,
pero el rey de Edom no los escuchó. Entonces también le enviaron mensajeros al rey de Moab, que son sus otros parientes, pero él no consintió. Así que Israel permaneció ahí en Cades y luego atravesaron el desierto, o sea, se fueron a dar la vuelta, rodearon la tierra de Edom y de Moab y llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado del Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos. Ese ya es otro pueblo completamente diferente, rey de Hesbón, y le dijo a Israel: permítenos, le rogamos, pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jasa y peleó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Pausa. Entonces aquí lo que tenemos es que Israel pidió permiso a Edom, no le dieron permiso. Pidió permiso a Moab, no le dieron permiso. Se mantuvieron en Cades. Después dijeron: bueno, no vamos a hacerle guerra a nuestra propia familia, así que demos la vuelta. Se fueron a rodear, llegaron al otro lado de Moab, que era la frontera entre Moab y la tierra de los amorreos ahora. Ya no el lado de Moab con los edomitas, sino de Moab con los amorreos. Le pidieron permiso a los amorreos y tampoco les dieron permiso. Pero aparte de no darles permiso, juntaron su ejército y le hicieron guerra a Israel porque no confiaban de ellos. Como estos ya sí que no son familiares, estos ahora sí les hicieron guerra. ¿Tienen sentido? ¿Están escuchando, verdad? Entonces ahora Israel se defiende y Dios les da la victoria, entregándoles la victoria sobre los amorreos. Entonces Israel viene y toma posesión de toda esa región de los amorreos. Y esa región, recuerden, hermanos, esa región es la región que ahora los amonitas le están reclamando a Israel. Le están diciendo: esa región es nuestra. Entonces, quiero que vean aquí cómo sigue la cosa, verso 22. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Jaboc. Y recuerda que así fue como dijo el rey, desde el Arnón hasta el Jaboc. O sea, esa tierra es la que está en controversia aquí. Y dice: y desde el desierto hasta el Jordán, puesto que el Señor Dios de Israel expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, va usted a poseerla. Ahora, aquí vienen unos puntos muy clave que hace Jefté, porque como le digo, Jefté estaba actuando sabiamente. Primero intentó diplomáticamente terminar la guerra, pero ustedes van a ver que esto no funciona. Pero de todas maneras lo intenta diciéndole lo siguiente. Mire, verso 24 dice: ¿no posee usted lo que Quemos? Noten aquí, diga conmigo: Quemos. Quemos es el Dios de ellos. ¿No posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer? De modo que todo su territorio que el Señor nuestro Dios, todo el territorio que el Señor nuestro Dios nos ha desposeído delante de nosotros, lo poseemos. Noten lo que está diciendo aquí Jefté. Jefté le está diciendo: ¿ustedes que no viven en la tierra que su Dios Quemos les dio a ustedes? Sí. Entonces, esta tierra nos lo dio nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, esta tierra nos lo dio nuestro Dios, aquí vivimos. Esa tierra se los dio su Dios Quemos, que le digo que es la cultura, es lo normal de ese día. Entonces, si eso es así, entonces ¿por qué tenemos? ¿Cuál es el pleito aquí? Le dice Jefté. ¿Cuál es el problema? Entonces todavía les da otros reclamos. Les dice, hermanos, en el verso 25: ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel? ¿O acaso peleó contra ellos? O sea, lo que ahora le está reclamando es: ¿y por qué los reyes que fueron reyes antes de ti
¿Por qué ellos nunca nos reclamaron la tierra? ¿Por qué ellos nunca tuvieron problemas con nosotros sobre esta tierra? Sigan leyendo. Dice el verso 26. Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas de Arnón por 300 años, ¿por qué no las recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. O sea, le está diciendo, ¿y por qué por 300 años nunca hicieron nada? Y ahora que estás tú, me quieres reclamar una tierra que no es de ustedes. Eso fue lo que le dijo Jefté, tratando de calmar supuestamente la guerra. Pero mira lo que dice el verso 28. El rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. No le hizo caso. O sea, ¿quién le iba a hacer caso? Ese hombre lo que quería era una expansión de territorio, simplemente. Y vio que era el momento para obtenerlo, para lograrlo. Entonces se los pide y le dice que lo entreguen en paz. Israel no lo quiere entregar en paz. Les reclama que por qué lo quieren ellos si no es de ellos. Y comienza la guerra. Así siempre pasa, ¿no? No llegan a un acuerdo, comienzan a pelear. Pero Jefté otra vez obra sabiamente. ¿En qué sentido? Dice que el Señor sea el juez. Que el Señor sea el juez. Que Él juzgue entre ustedes y nosotros. ¿Quién tiene aquí la razón? Entonces, otra vez Jefté acude ¿a quién? Al Señor. Desde el principio, que lo ponen como jefe, y ahora antes de comenzar a pelear, otra vez dice que el Señor sea el juez. Y si ustedes vean, este fue el resultado de lo que hizo Jefté. Verso 29. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces, hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios sobre Jefté, recuerda, el Espíritu de Dios viene en el Antiguo Testamento en particular, viene sobre la persona para darle fuerza, poder, sabiduría, para poder lograr una obra que Dios quiere que logren. Amén. Entonces aquí es donde Jefté recibe de Dios, ¿verdad? Ese poder. Pero hermanos, ocurre otra cosa. Y es que, ¿cuántos aquí, vamos a atacar esto de esta manera, cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? Otra vez, hermano, no me siento, eso no me convence todavía. ¿Cuántos aquí tenemos al Espíritu de Dios? Ok, ahora, ¿cuántos aquí, a pesar de tener el Espíritu de Dios, a veces nos vence, a veces nos domina la parte nuestra pecaminosa, caída? Nuestras emociones tal vez no buenas nos ganan el pensamiento, el corazón, el sentir, el actuar. ¿A cuántos les ocurre? Pues eso es lo que le ocurrió a Jefté. Porque recuerden, Jefté tenía una raíz de amargura en él. La raíz de amargura de Jefté era que sus hermanos le habían hecho un mal desde pequeño. Lo sacaron de la casa de su papá. No le quisieron dar la parte de la herencia que le correspondía. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eso sembró en Jefté amargura. Y esa amargura, hermano, cuando no es tratada, crece y crece y crece y crece. ¿Cuántos han visto un árbol de amargura? ¿Algunos? ¿Han visto un árbol de amargura? Solo se habla de las raíces de amargura, pero no se habla del árbol. ¿Saben por qué no lo han visto? ¿O por qué no dicen que lo han visto? Porque en realidad no es algo
visible. Hermanos, el árbol, si usted se fija, la raíz está debajo de la tierra. El árbol es lo que va creciendo por encima de la tierra. Entonces, cuando usted tiene una amargura o raíces de amargura, eso es lo que se está creciendo y creciendo y creciendo y arraigándose más y más fuerte adentro de usted, adentro de nosotros. Eso es lo que no se ve. La parte que se ve es el árbol. La raíz no se ve. Usted puede voltee a lo que están alrededor de usted. A ver, y vea. ¿Usted ve alguna raíz de amargura por ahí? No se base en la cara, por favor. No se base en la cara, por favor. ¿Usted ve alguna raíz de amargura por ahí? Entonces, mire, lo que sucede es que la raíz no se ve. Pero más de alguno aquí tiene alguna raíz de amargura que está creciendo, que no ha sido tratado. Entonces el árbol se va a ver cuando esa raíz llegue a explotar, y por causa de la amargura que hay en uno, lo que uno hace o lo que uno dice es por aquella raíz que dejó crecer en uno. Aquella persona que te hizo un mal, que te habló mal, y después de un tiempo le devuelves mal por mal. Ese es el árbol. Ese es el árbol. Esa es la parte que se ve. Cuando ya tú actúas, esa es la parte que se ve. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuántos han visto un árbol de amargura? ¿No lo han visto? Nunca han actuado así. Yo los he visto. ¿Y por qué no decir? Esos árboles han salido de uno, hermanos. Cuando nos pasan los de Jefté, alguien nos cometió un mal, no nos gustó, nos alejamos por un tiempo. Cuando volvemos a estar en contacto, lo guardamos, hacemos las paces entre comillas, pero nada más hay una oportunidad. Y por Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, a veces nos vence la carne y pagamos mal por mal. Tiramos el dardo de la indirecta, tiramos la flecha, ¿verdad?, que hiere, ¿verdad?, lo más que podamos. Ese es el árbol que nadie quiere admitir que ve, pero que se ve. Hay más árboles de amargura que palmeras en la tierra, hermano, se lo aseguro. Entonces, le digo, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, pero hermanos, vean el verso 30. En el 29 vino el Espíritu sobre Jefté. En el 30, mira, Jefté hizo un voto al Señor. O sea, mira el voto que hace Jefté. Le dijo al Señor: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas. 31 dice: sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor. O sea, en otras palabras, yo lo ofreceré como holocausto. Entonces ve aquí, Jefté dijo: aquí va la cosa. Voy a hacer de cuenta que esto es un acto de sacrificio y agradecimiento a Dios por la victoria que Él me dará. Así que si tú me entregas en mis manos a los amonitas, cuando yo vuelva a Galaad, lo que yo voy a hacer es el primero que salga a recibirme, te lo ofreceré en holocausto, Señor. Y le voy a decir a todos que ese es el voto que yo hice. Así que a ver a cuál de mis hermanitos les toca venir a saludarme, a felicitarme después de que yo gané la guerra. Entonces, miren, hermanos, el verso 33 luego dice: Jefté los hirió con una gran matanza. Diga conmigo, matanza.
no tiene nada de significado especial, solo me gusta la palabra. Así que dígalo otra vez. Matanza. Los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel Keramim. Y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Y cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, vean el verso 34, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y al verla, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ah, hija de mi alma! Hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractarme. Entonces vea cómo está la cosa. Él esperando que uno de sus hermanos lo saliera a recibir y él poder decir: bueno, hermanito, bueno, hice un voto al Señor, así que te toca matanza, ¿verdad? Pero como le digo, hermanos, a veces las raíces de amargura nos terminan haciendo más daño al que sostenemos esas raíces que a la persona contra quien las sentimos, ¿verdad? Entonces, sale su hija y era una jovencita. Si ustedes ven, siguen leyendo conmigo. El 36 dice: entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Yo creo que hasta la palabra que ella le habla ha de ser otra espada, otro cuchillo más, porque le dice: ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos. Los amonitas realmente no eran sus enemigos. Los amonitas eran los que él estaba utilizando para poder vengarse de sus verdaderos enemigos, que eran sus hermanos. Al menos es así como los veía Jefté. Jefté veía a sus hermanos como sus enemigos, a sus medios hermanos. A los amonitas los veía como simplemente un pueblo que estaba atacando a Israel y que si él les daba la victoria, pues obvio iba a poder vengarse de sus hermanos, medios hermanos. Pero las palabras de ella han de haber terminado de acuchillarlo, ¿verdad? En el corazón, como él dice. Entonces, después de que ella le dice esto, ella le hace una petición en el verso 37, le dice a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él le dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galadita. Entonces era algo que ella, como le digo, ni siquiera llegó a la edad de poderse casar, de tener hijos y de poder procrear, sino que simplemente fue una historia que terminó muy triste. Se nos dice en fuentes extrabíblicos que consideran que ella tenía unos 11 o 12 años de edad, más o menos. En algunos dicen que todavía 13 o 14, pero esas mismas fuentes luego dicen que la edad de 13 y 14 en particular, era una edad para ya las jóvenes, las jovencitas poder desposarse en matrimonio. Ahora, el detalle es que también, como están viviendo en un ambiente de politeísta, donde tienen muchos dioses, es posible que esto era costumbre mucho más temprano todavía, porque los niños eran sacrificios en esos canales de politeísmo, de idolatría. Entonces, la edad realmente no es lo clave aquí. Lo clave aquí es ver cómo la amargura, cómo lo que te ocurre en el pasado puede llegar a destruir a tu familia.
Por eso, padres, como yo les dije al principio, hoy vamos a aprender de un ejemplo de un padre que hizo lo incorrecto, lo indebido. Y les digo, ¿cuántos papás? Mamás también, pero hoy nos enfocamos en los papás. ¿Cuántos papás no hemos sido afectados por nuestro pasado? O sea, en el sentido que a lo mejor no tuvimos nosotros un buen ejemplo como padre. Muchos de nosotros no tuvimos un buen ejemplo como padre. Algunos ni siquiera nos criamos con un padre en casa, ¿verdad? Y a veces eso puede crear en nosotros una situación que nos puede afectar en el futuro, que puede afectar la manera en cómo nosotros también podemos darle ejemplo o darle futuro o darle instrucción, darle enseñanza a nuestros hijos. Eso también a nosotros nos puede afectar nuestro humor como esposos, nuestra manera de tratar a nuestras esposas, porque nunca tuvimos un papá para ver su ejemplo de cómo trató a su mamá, o tuvimos un mal ejemplo de cómo papá trató a mamá en el hogar. Entonces, lo que sucede es que años después, como en el caso de Jefté, cualquier asunto irresuelto, cualquier asunto que sigue ahí creciendo como raíz, eventualmente se vuelve un árbol. Se vuelve algo que en acto, en palabra, en conducta, en ejemplo, quiera o no quiera uno, sea o no sea su intención, se le da a sus hijos, como lo que pasó con Jefté. ¿Fue la intención de Jefté? No. ¿Pero le afectó a su hija? Sí. ¿Quiso él que le afectara a su hija? No. Pero le afectó. ¿Por qué? Porque nunca resolvió ese asunto del ayer. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy como padres? Que a pesar de lo que nos haya pasado ayer, que no lo estoy minimizando en lo mínimo, o sea, no estoy queriendo decir, olvídese de eso, ya no es nada, no estoy diciendo eso, es algo, definitivamente es algo. Y por el hecho que es algo, merece y requiere nuestra atención para tratarlo, para lidiar con ese asunto, para poder resolverlo en un sentido, no que se pueda borrar el pasado, pero en un sentido que no siga afectando nuestro presente. Amén. Al menos no en una forma negativa. Dios es un Dios que cambia a veces, hermano, nuestras tragedias, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, las cosas que hemos vivido, Él las puede utilizar para bien en nuestras vidas, ¿no? En inglés hay unas frases que me gustan, dice, make your message, ¿verdad? Por ejemplo, haz de tu desastre tu mensaje, ¿verdad? O por ejemplo, también hay otra que make your test your testimony, ¿verdad? De tu prueba tu testimonio. Entonces son frases que se utilizan, son cosas que tal vez nosotros como personas hemos tenido que vivir, hemos tenido que lamentablemente pasar por una crianza no ideal, tener padres que tal vez no fueron los más ejemplares, pero podemos tomar eso, ¿verdad? Aprender del buen o mal ejemplo que hayamos recibido y poder tratarlo o tratar de convertirlo para que nos haga mejores padres a nosotros, de qué hacer o qué no hacer. ¿Qué nos hacía falta a nosotros? Un abrazo. Ah, pues démosle abrazos a nuestros hijos. ¿Qué nos hacía falta? Un consejo, un guía. Entonces, hagamos eso para nuestros hijos. Lo que tal vez nos hizo falta a nosotros, podemos decir, eso no le va a hacer falta a mis hijos. O lo que tal vez tuvimos en exceso, que tal vez pudo ser crítica, juicio, algo que no fue constructivo, sino destructivo en nuestra vida. Tal vez podemos decir, pues eso no lo voy a repetir yo, voy a romper aquí el ciclo, ese ciclo no se vuelve a repetir en mis generaciones, ¿verdad? Pero de alguna otra manera, si no tratamos con esas raíces hoy, entonces eso va a afectar mañana nuestras familias. Amén, siervos. Y lo digo siempre
con amor, porque pues no hay otra manera. La palabra de Dios llega con amor. Es la verdad, a veces hiere, a veces duele, a veces no es agradable, pero como dice Hebreo, dice que el padre al que ama, corrige. Si el padre te disciplina, lo hace porque te ama, dice la Biblia. Entonces, si da esa palabra, es porque te ama. Un padre tenemos por lo menos que siempre será el buen ejemplo, y es nuestro Padre Celestial. Y Él nos ha dado el mejor ejemplo. Así que podemos tomar su palabra, su consejo, su ejemplo y aplicarlo en nuestras vidas. Y lamento, hermanos, se lo digo de corazón, lamento lo que muchos han tenido o hemos tenido que experimentar en nuestras niñez, en nuestra infancia, en nuestra juventud, nuestra adolescencia, que a veces no fue lo más agradable. Y para todos su historia muy diferente, muy única. Otros realmente fue diferente, ¿verdad? Otros tal vez tuvieron su papá, que obvio no una persona perfecta, pero una persona que estuvo presente y que hizo. Y podemos decir también muchos de nosotros que estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Pero no nos conformemos con simplemente estar presentes. Llevémoslo a otro nivel, ¿verdad? Seamos los mejores padres que Dios nos permita ser. Pidámosle a Él sabiduría. Pidámosle a Él que su Espíritu Santo venga sobre nosotros, así como vino sobre Jefté, pero que no actuemos en base a los daños del pasado, sino en base a la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Un aplauso al Señor y saludémonos los unos a los otros. Digámosles feliz día del Padre. Amén.